continúa la orden de captura contra el padre de la ex canciller colombiana María Consuelo Araujo, acusado también de supuestos vínculos con paramilitares. El exdirector del DAS, Policía de Inteligencia de Colombia, Jorge Noguera, capturado en febrero del año pasado, fue destituido por la Procuraduría, que lo inhabilitó por 18 años por colaborar con paramilitares de la costa y enriquecerse con contratos del organismo de seguridad, y ahora enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización indebida de información reservada y abuso de autoridad por acto arbitrario. Y vamos a empezar con el análisis de estos hechos que se relacionan unos con otros. Nos acompaña desde la capital colombiana, desde la ciudad de Bogotá, el señor Marcos Romero, representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia. Muy buenas noches. ¿Qué lectura le da a usted a la aparición de autodenominadas águilas negras que el gobierno insiste en reconocer solo como delincuencia común? El gobierno habla de grupos de delincuencia común o de bandas emergentes. Sin embargo, en muchas regiones tienen la misma tipología de acción de los antiguos grupos paramilitares y en algunos casos los mismos paramilitares que no se desmovilizaron o que han llamado a la reactivación paramilitar ya están diciendo que son grupos paramilitares y no que son ninguna otra cosa. Entonces realmente es una continuidad del paramilitarismo, aunque hay que reconocer que la Ley de Justicia y Paz permitió la desmovilización de algunos, pero solo parcialmente. Desde el mismo momento en que se convocó esta marcha del 6 de marzo en rechazo al paramilitarismo, los crímenes de Estado y la parapolítica, las amenazas contra sus promotores se arreciaron a la vez que el consejero presidencial emitía declaraciones donde señalaba a los organizadores de la marcha como miembros de las FARC. ¿Qué tanto daño hicieron estas declaraciones según su visión? Bueno, la marcha del 4 de febrero fue convocada contra las FARC y el señor Mancuso, o sea, un líder paramilitar, invitó a convocar la marcha, lo cual no impidió que la marcha se realizara ni que los organizadores de la marcha fueran paramilitares. Lo mismo ocurrió con este caso, que las FARC en una de sus páginas, en una de sus comunicaciones, le dio un apoyo a la marcha, pero la marcha no tiene nada que ver con las FARC, fue convocada por activistas de derechos humanos y por el movimiento de víctimas. Lo que el señor José Obdulio ha dicho es que esta marcha fue convocada por las FARC y lo ha dicho reiterativamente, con lo cual siembra un manto de dudas sobre la legitimidad de la causa que levanta el movimiento de víctimas y plantea una estigmatización que es muy peligrosa en Colombia, porque nosotros no decimos que el asesor presidencial fue el responsable de las muertes posteriores de sindicalistas o de gente que participó en la marcha, sino que las palabras del gobierno en este sentido finalmente se convierten en autorizaciones de mucha gente en Colombia en el marco del conflicto y de la reactivación paramilitar para actuar en contra de los defensores de derechos humanos. 63 congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Uribe y a su asesor solicitándoles que moderaran sus comentarios en concreto sobre los defensores de derechos humanos. ¿Qué tipo de respuesta cree usted que dará el gobierno colombiano frente a esta situación? Esta carta, firmada por 63 congresistas demócratas y republicanos, es muy importante porque lo que indica es que lo que le pide al gobierno es separarse de las palabras del asesor José Obdulio Gaviria y pedirle al gobierno un compromiso público y manifiesto con las resoluciones presidenciales que en el pasado han prohibido a funcionarios públicos estigmatizar a los defensores de derechos humanos o a hacer ataques directos. Creo que es una carta que se da en un contexto muy concreto en el que hay mayoría demócrata en los Estados Unidos, es probable un gobierno demócrata, entonces la influencia de estos congresistas cada vez va a ser mayor y obviamente es una señal muy clara de que si la crisis humanitaria se mantiene en Colombia, temas como el Tratado de Libre Comercio van a tener mayores dificultades, pero también es una misiva que apunta a señalar que es legítima la movilización del 6 y la movilización convocada por los activistas de derechos humanos. ¿A qué cree usted que se debe el silencio de José Obdulio Gaviria tras recibir esta comunicación de los congresistas estadounidenses? Él ha dicho que la va a responder y el presidente Uribe dijo que José Obdulio Gaviria les enviara una cartita a los congresistas. Es decir, han tomado en un primer momento una actitud un poco despectiva, pero yo creo que el gobierno colombiano no se puede dar el lujo de ignorar esta carta. Y creo que el tema de fondo radica en que mientras las organizaciones sociales y derechos humanos hemos planteado claramente una postura contra el secuestro y contra los crímenes del Estado y del paramilitarismo sin ningún ambaje, el gobierno considera, a través de la voz del consejero Gaviria o del presidente del Partido Conservador, que en general son legítimas las marchas que convocan contra el secuestro.
pero que son ilegítimas las marchas que convocan contra los crímenes de Estado y los crímenes del paramilitarismo, lo cual es una ética a medias inaceptable. Nosotros creemos que en el fondo está ese mensaje y que de alguna manera lo que hay que buscar es que el gobierno no solo se pronuncie a favor de la causa de los derechos humanos, sino que plantee claramente al país su postura frente al tema del paramilitarismo. ¿Cuál es entonces la situación actual de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en medio del conflicto interno en Colombia, según su visión y tras estos hechos? Las organizaciones sociales y de derechos humanos desarrollamos un trabajo siempre en medio de muchas presiones, en medio de muchas amenazas. En los últimos meses siguen robando información de los computadores. Hay como un plan de recolección de toda la información de los computadores de las organizaciones. Hay amenazas a los líderes que se han acogido a la ley de justicia y paz. Hay hostigamientos de diverso orden. Pero también hay una opinión pública cada vez más sensibilizada con el tema de las víctimas y una comunidad internacional cada vez más actuante y cada vez más preocupada. Creo que lo que se ha logrado en Estados Unidos es determinante para garantizar que en Colombia haya un compromiso con los derechos humanos y haya un compromiso con la protección de los líderes y de las organizaciones. Vamos a tener riesgos siempre, porque estamos hablando de los actores armados del conflicto, estamos pidiendo respeto al derecho humanitario, respeto a los derechos humanos, pero creo que cada vez hay mayor respaldo a esta causa. Señor Romero, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes y es muy grato que puedan difundir toda esta temática, esta realidad compleja de la sociedad colombiana a partir de una pluralidad de voces. Muchas gracias. Marco Romero en vivo desde el sur, desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, acerca de este tema, dejándonos conocer su visión. Él trabaja justamente con parte de las víctimas de los distintos actores del conflicto armado en Colombia. Ahora vamos a revisar algunos datos sobre el tema de la tenencia de la tierra en Colombia y las acciones de algunos actores del conflicto armado sobre la propiedad y la relación de estos con el fenómeno del desplazamiento en ese país. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, por lo menos 133.664 personas fueron desplazadas en el primer semestre de 2007 en el territorio nacional. En promedio diario, 743 personas debieron marcharse de su territorio de manera forzosa en los primeros 6 meses del año 2007. Ese flujo migratorio afectó a 32 departamentos y a 579 municipios. Distintos estudios han indicado que las razones del conflicto armado en Colombia está asociado a la tierra, y en la actualidad el tema se encuentra en el centro de discusión en medio del proceso de desmovilización institucional del paramilitarismo, pues se teme que este permita la legalización de tierras usurpadas, saqueadas, apropiadas con la violencia o usufructuadas en proyectos de la agroindustria exportadora con palma de aceite, con espárragos, con brócoli, entre otros, a Estados Unidos, Canadá y Europa. En la industrialización de la coca, también en dinámica de exportación y en obras de infraestructura. Según un documento del Banco Mundial divulgado en el año 2004, el desplazamiento puede estar generando una contrarreforma agraria hacia una reconcentración de tierras en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados asciende a 4 millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida durante más de 4 décadas de reforma agraria. Y agrega, el alto porcentaje de los hogares desplazados que dependían de la tierra como su principal sustento en su lugar de origen, muestra que la tenencia de la tierra aumenta la probabilidad de que el hogar sea desplazado forzosamente, tesis que ha sido confirmada por otros estudios. En el informe del Plan Nacional de Desarrollo Humano presentado en el año 2003, se puede leer: ¿qué hacer con las miles de hectáreas que los narcotraficantes han adquirido a costa de los pequeños propietarios expulsados por la fuerza de las armas? Los narcotraficantes han adquirido tierras en más de 400 municipios y con ello contribuyeron a duplicar la extensión de las fincas de más de 500 hectáreas y a reducir en 1 millón el número de propiedades menores de 5 hectáreas. Con ello, han hecho la mayor contrarreforma agraria de los años recientes. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado observó que los paramilitares son los mayores responsables de los cerca de 4 millones de desplazados que ha dejado el conflicto y que también han robado unas 6 millones de hectáreas de tierra. Y otro tema que se mantiene vivo ante la opinión pública colombiana es la posible extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Recordemos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe rechazó los recursos que permitieron evitar inicialmente su salida a Estados Unidos. De otra manera.